Estándar 1.4, reino visigodo, origen, organización política y concilios. Vuelvo a repetirlo, el reino visigodo, origen y organización política, concilios. Bueno, si empezamos a hablar de los visigodos hay que mencionar a los romanos, porque si por algo llegan los visigodos es por los romanos. A finales del siglo IV, ya sabéis que el Imperio Romano estaba en crisis. Y para intentar solventar esa crisis, un emperador, no quiero tampoco mencionar el nombre porque no quiero liaros, divide el imperio en dos. Para que así haya dos gobernantes que se fijen en una parte más concreta de cada imperio, de cada parte del imperio. Mientras que el Imperio de Oriente se va a conseguir mantener firme frente a las invasiones, el Imperio de Occidente va a verse asediado por muy numerosos pueblos que los romanos llamaban bárbaros, que quieren entrar en Roma. Quieren entrar en Roma. Ahora, hay diferentes formas de entrar en Roma. Una es ofreciendo algo a los romanos y otra es entrando violentamente. Habrá pueblos que entren violentamente en Roma. Y lo que hacen es, se empiezan a meter en el imperio hasta que encuentran un lugar en el que se pueden asentar y ahí se quedan esos pueblos. Y hay otros que lo que hacen es firmar tratados con los romanos. Los visigodos es uno de estos segundos. Los visigodos consiguieron con los visigodos tras un periodo de guerras, tener buenas relaciones y firmar tratados para que los visigodos trabajaran para los romanos. ¿Por qué querían esos pueblos bárbaros llegar al Imperio Romano? Era un periodo en el que había una gran presión demográfica entre esos pueblos germánicos o, bueno, bárbaros, más allá del imperio. Entonces, como no tenían suficiente para comer, lo que hacían era que se movían a un territorio en el que hubiera más riqueza, en el que pudieran vivir mejor. Perdón, ¿habías levantado la mano? El reino visigodo, origen y organización política, concilios. Concilios. Bueno, a la península ibérica llegan primero 3 pueblos bárbaros a principios del siglo V después de Cristo, que son estos 3 que tenéis aquí: suevos, vándalos y alanos. Los suevos, cuando llegan a la península desde Alemania, ¿vale? Ellos habían cruzado el Rin y se van moviendo por Francia, llegan a la península. Pues cuando llegan a la península, los suevos se dirigen hacia la zona de la actual Galicia y fundan un reino germánico en la península. Esos suevos forman un primer reino germánico en la península. Los vándalos, en realidad había 2 versiones de vándalos, dos pueblos vándalos. Los que se llaman los asdingos se van al norte de África y allí fundan un reino en el norte de África, que es del cual viene la palabra vándalo. Cuando decimos, eres un vándalo, pues en verdad se quiere referir a esto, porque los romanos temían mucho a estos pueblos bárbaros. Pensaban que eran unos locos, que eran violentos, que solo se dedicaban a robar y al pillaje, que no sabían hablar latín, que no eran desarrollados. Por eso la llamamos vándalo a una persona que se comporta de forma anárquica, ¿no? Los visigodos, en cambio, no son de este estilo. Los visigodos eran un pueblo que estaba, pese a ser bárbaro, mucho más romanizado. Estaba mucho más culturizado al estilo romano. Los visigodos venían hay varias teorías, pero venían desde el norte de Europa, habían ido por la zona del Mar Negro, por Rumanía, Bulgaria, Grecia, habían seguido su camino por la península itálica hasta que llegan a la Galia. Y allí en la Galia, en lo que es la actual Francia, fundan su primer reino, un primer territorio visigodo, que es este mapa que tenéis aquí. En ese primer reino visigodo la capital estaba en Toulouse, que es Tolosa, que es Francia. Entonces, ¿qué debéis de introducir cuando habléis del reino visigodo? El reino visigodo es un pueblo muy romanizado. Pese a ser bárbaro, está muy romanizado. Se habían asentado en la Galia romana, en el siglo V después de Cristo. Cuando llegan a la península es porque los romanos han firmado un pacto con ellos
para que, por favor, luchen por los romanos. Los visigodos los romanos ofrecen a los visigodos que si luchan por ellos, les van a permitir asentarse en el Imperio Romano. Y lo que quieren los romanos es que luchen contra los suevos, los vándalos y los helanos. Esos tres pueblos bárbaros que se habían introducido en la península ibérica, los romanos quieren que los visigodos les ayuden a luchar. Esto nos habla de que el Imperio Romano es muy débil. Es un Imperio Romano ya que ha vivido la crisis del siglo III y hoy ya está muy debilitado. Ahora, esos pactos los llamamos foedus. Ese pacto se llama un foedus. Y ese concepto estaría muy bien que lo mencionaras. Foedus. Primera palabra a mencionar, por tanto, sería romanización, ¿no? Reino visigodo de Tolosa y luego foedus, que es el pacto que firman con los romanos para encargarse militarmente de echar a esos suevos vándalos y alanos que han entrado en la península. ¿Podrías, por favor, cerrar esta ventana? No, esta de aquí, la detrás de la... Dime la pregunta. No, pero dime la pregunta, no te preocupes. ¿Estaban asentados en Lago? Sí. Bueno, cuando los visigodos estaban ya asentados en ese reino, va a llegar otro pueblo germánico del norte que se va a enfrentar a ellos, a los visigodos. Tenéis que pensar que constantemente hay pueblos que llegan del norte y que quieren presionar hacia el sur porque ellos se quieren asentar. Bueno, ese pueblo se llamaban los francos. La palabra Francia viene de los francos y eran un pueblo germánico del norte que se va a enfrentar a los visigodos para quitarles la Galia. Y los visigodos van a perder. Entonces los visigodos son derrotados por los francos, que son un pueblo que viene del norte para enfrentarse a ellos. Y estos visigodos que han sido derrotados se ven obligados a ellos también ir hacia el sur. Han perdido la Galia, pues ahora lo que hacen es dirigirse a la península. Entonces, en el año 507, después de esa derrota contra los francos, los visigodos se establecen estrictamente en la península. Abandonan Francia. Los lugares en los que se asientan son lugares que no tenían mucha densidad de población. ¿Cuáles eran esos lugares? Pues las mesetas. Las dos mesetas, debido a que tenían menos población que la zona del Levante, pues es donde los visigodos se asientan, principalmente. Y son una minoría. Hay muchos cálculos. Hay historiadores que hablan de 80.000 visigodos, hay otros que hablan de 300.000. Podemos decir 100.000 y así estamos en un punto medio. Entonces tenéis que pensar, tenéis que imaginaros 100.000 personas que hablan un idioma distinto, pese a que algunos conocen latín, que tienen una cultura bastante distinta, que visten distinto, incluso luego veremos que tienen una religión distinta, que invaden la península y que son una minoría, pero son una minoría dominante, son los que mandan, porque habían firmado un tratado con Roma para que ellos iban a gobernar aquí. Mientras que había unos 4 millones de hispano-romanos, gente que eran descendientes del Imperio Romano. Bueno, primer punto, consolidación. ¿Cómo se consolida la monarquía visigoda? En el año 476 es cuando cae Roma. Es el año que solemos decir en España acaba la Edad Antigua. La Edad Antigua acaba con la caída de Roma. Bueno, ese año, el 476 después de Cristo, lo que lleva es a que haya un vacío de poder. Es decir, ya no está Roma para mandar. Y alguien tiene que tomar ese poder, que ya no existe. Aquí en la península ibérica lo van a tomar los visigodos. Esa expresión de tomar el vacío de poder suele quedar bien. A la hora de introducir el reino visigodo, podríais decir, el reino visigodo era un pueblo bárbaro, muy romanizado, que había firmado un pacto foedus con los romanos para expulsar de la península a los suevos, vándalos y alanos, y que una vez que haya caído el Imperio Romano, tomará el vacío de poder de Roma. ¿No? Esa es una introducción que podéis hacer para el estándar. Ahora, ya sabéis que en el año 507 habían sido derrotados por los francos y se ven obligados a llegar a la península. Han perdido Tolosa, la han perdido, entonces necesitan una nueva capital. Y esa nueva capital va a ser Toledo. Toledo será la capital del reino visigodo. Eso sí que sí, obligatorio decirlo, por favor. Obligatorio decirlo, la capital del reino visigodo es Toledo. Porque es muy importante, ya que la cabeza de la iglesia
en España va a ser Toledo a partir de ahora porque los visigodos deciden hacer la capital en Toledo. Es donde está el primarca de la Iglesia Católica en España, que es el que manda. Pero cuando los visigodos forman ese reino de Toledo, había 3 zonas que no estaban bajo su control. Son estas que tenéis en el mapa. Aquí en amarillo están los suevos. Los suevos, aunque los romanos hubieran hecho un pacto, un fuero, con los visigodos para que les echaran, siguen ahí, siguen estando. Y son un reino relativamente fuerte. Al norte estaban los vascones, que los vascones ya sabéis que habían sido muy poco romanizados. No habían aceptado la cultura romana. Pues tampoco van a aceptar el dominio de los visigodos. Y luego al sur había otro territorio que tampoco controlaban, que es unos territorios que un emperador muy importante del Imperio Bizantino, es decir, de ese Imperio Romano que había quedado vivo todavía, los bizantinos os he dicho antes, es el Imperio Romano de Oriente, había decidido reconquistar. Ese se llama Justiniano. En segundo de la ESO se habla bastante de Justiniano. Por presentaros quién es Justiniano. Justiniano es el emperador del Imperio Bizantino, es decir, de esa parte del Imperio Romano que seguía viva, que fue más poderoso. Y este señor, Justiniano, tenía un general que se llamaba Belisario, que se había propuesto reconquistar el Imperio Romano que había caído. Como el Imperio de Occidente había caído, Justiniano y Belisario dicen, nosotros podemos intentar recuperarlo. Y se van a lanzar a invadir zonas del Mediterráneo que creen que pueden reconquistar. Van a reconquistar el norte de África y también el sur de la península de África. Entonces, al inicio del reino visigodo, el sur de la península, en verdad, estaba bajo control, y las Baleares también, de los bizantinos. Ahora, los visigodos lo que se van a querer proponer es conquistar esos territorios. Ese es el objetivo que se pone. Realmente vamos a mencionar solo a dos reyes visigodos, ¿vale? Que son los que llevan a cabo más avances. El primero es Leovigildo. No hace falta que os aprendáis de memoria los años, porque los años que vais a tener que estudiar en esta asignatura son muchísimos. Entonces, ¿cómo resumirlo? Pues podéis decir a finales del siglo. ¿Qué siglo sería el año 570? Tenéis que coger el primer número y sumarle 1. Tenéis que coger el primer número y sumarle 1. De manera que si, por ejemplo, estamos en el año 10, en realidad tenéis que pensar en que es el 0,10, ¿no? Entonces, el 0 le sumáis un 1 al siglo 1. Bueno, pues en este caso el 500, siglo 6. Pues a finales del siglo 6, Leovigildo lo que hace es centrarse en conquistar a los suevos e intentar conquistar a los vascones. No es que lo vaya a conseguir todavía, pero bueno, les pone un poco a raya. Conquista a los suevos, ataca a los vascones. Los bizantinos siguen ahí, con Leovigildo todavía. Leovigildo funda una ciudad que tiene bastante interés para estudiar los visigodos, que se llama Recópolis, porque es uno de los pocos yacimientos que tenemos visigodos, porque es una ciudad que se construyó por los visigodos, pero una vez ya no haya visigodos en la península se va a abandonar. Entonces, como se abandonó, se mantiene bastante bien, entonces nos ha dado mucha idea de cómo eran las ciudades de los visigodos. Es bastante interesante, se puede visitar además. Otro rey que vamos a mencionar para cómo los visigodos conquistan la península, Recópolis. El otro rey visigodo se llama Suintila. Y este señor lo que hace es atacar tanto a los vascones como a los bizantinos, y les expulsa. Con lo cual, digamos que en la primera mitad del siglo VII, el reino visigodo controla toda la península ibérica. Han pasado 2 siglos, no es poco tiempo. Podéis resumirlo como cada uno prefiera. Podéis decir, los visigodos tardarán 2 siglos en conquistar la península con su reino de Toledo. Eso es una buena manera de decirlo en el examen. Ahora, estábamos hablando de la consolidación. Entonces, primer elemento de la consolidación es la conquista. Pero hay más cosas que se tienen que hacer para que los visigodos consoliden su poder. Ahora, ¿por qué lo tienen que consolidar? Porque son un pueblo invasor y encima son una minoría. Son gente germánica que viste, habla, reza, raro. Para los hispanoromanos eran gente rara, extraña. Por tanto, van a tardar bastante tiempo en conseguir consolidar su poder, porque eran invasores. Ahora, para hacer eso,
van a tener que llevar a cabo una unificación religiosa. Los visigodos no eran católicos, eran arrianos. La Iglesia católica, la Iglesia cristiana, siempre ha tenido muchísimas variantes. La católica es la que su principal líder es el Papa en Roma. Pero los visigodos no estaban de acuerdo con eso. Los visigodos eran arrianos. Y eso hay que mencionarlo sí o sí. El arrianismo hay que mencionarlo. El arrianismo, la diferencia que tenía con el catolicismo es que no creía en que Cristo fuera a la vez hombre y Dios. En el catolicismo se cree que Cristo, a la vez que hombre, era también Dios, ¿no? Por eso en la Santa Trinidad son el Hijo, que es Cristo, el Padre, que es Dios, y el Santo Espíritu, que normalmente se representa con la paloma. Bueno, pues los arrianos no creían eso. Pensaban que Cristo era solo hombre y había sido un hijo adoptivo de Dios. Bueno, esto puede parecer un tema un poco de debate banal, ¿no? Como que no tiene mucha importancia. Pero en la época sí que la tenía. Era muy importante. Porque era una diferencia de identidad. Los visigodos se sentían muy distintos a los demás, a los hispanorromanos, que eran católicos. ¿Cuándo se consigue limar esas asperezas, ¿no? Y hacer que los visigodos se acerquen a la población de la península? Pues el rey es Recaredo. Entonces, a finales del siglo VI, Recaredo decide convertirse al catolicismo. Niega el arrianismo. Y cuando lo hace el rey, lo hacen los demás visigodos. A finales del siglo VI, por decisión de Recaredo, los visigodos se convierten al catolicismo abandonando el arrianismo. Y lo hace en un concilio de Toledo. Y ahora, si miramos nuestro estándar, el último punto menciona concilios, ¿no? Luego explicaremos mejor qué son los concilios. Pero un concilio originalmente era la reunión de los obispos católicos. Pero tenéis que pensar que los visigodos al principio no eran católicos. Entonces, los concilios eran una cosa externa a los visigodos. Pero Recaredo lo que hace es acercarse a ellos. Se acerca a los católicos y se convierte al catolicismo. De manera que esos concilios, digamos que si un origen eran solo religiosos, poco a poco empiezan también a ser políticos. Porque el rey también forma parte de ellos. Luego explicaré mejor qué son los concilios. Y ahora, último elemento de consolidación. Hemos dicho conquista, hemos dicho unificación religiosa y ahora unificación jurídica. Al inicio, los visigodos tenían unas leyes distintas a las de los hispanorromanos. Y eso era un motivo de diferenciación. Si un visigodo cometía un delito y un hispanorromano hacía el mismo delito, eran juzgados de forma distinta. Eso te está hablando de que es una sociedad segregada, muy segregada. Bueno, pues esa aspereza también se va a limar poco a poco. Y el rey que podríais o que deberíais mencionar es Recesvinto, que hace un libro que se llama el Liber Judiciorum, que tenéis que mencionar. Ahora os digo por qué. Libro de los juicios significa para hacer una legislación común para todos. El Liber Judiciorum es un código legal para todas las personas que viven en la península ibérica, bajo el reino visigodo de Toledo. Y eso lo que hace es que ya no sean distintos jurídicamente la población. Ya no están separados visigodos e hispanorromanos. Ahora todos se rigen por unas mismas leyes, excepto por los judíos, ¿vale? Excepto los judíos. Entonces, los que sean cristianos, visigodos o no visigodos, todos se rigen por las mismas leyes. Y eso es un gran avance. Eso es un gran avance, la verdad. Luego, el Liber Judiciorum es un libro que tiene mucho valor en sí mismo. Durante la Edad Media, cuando los reyes de Castilla, por ejemplo, quieren hacer un código legal, lo que van a hacer es coger el Liber Judiciorum y copiarlo. Es un libro que está muy bien escrito. Si miráis la estructura que tiene, en Wikipedia la podéis ver, veis que es que parece un libro de leyes jurídicas de hoy día. Era un libro bastante bueno, bastante avanzado. De la separación efectiva legal de las poblaciones. Significa que legalmente no eran iguales visigodos que no visigodos. Sí, eso es una sociedad segregada. Por eso hablamos de consolidación de la monarquía visigoda, porque en origen tenemos dos poblaciones completamente distintas en religión, en cultura e incluso jurídicamente, que poco a poco van a irse uniendo.
¿Lo hicieron? No, ni mucho menos. Lo que pasa es que es el más influyente para la Edad Media. El Liber Iudiciorum lo que hizo, lo que hicieron las personas que lo escribieron fue coger códigos legales romanos de su momento y adaptarlos a su cultura. Los visigodos son germánicos, es un pueblo bárbaro. Los bárbaros no escribían sus leyes. Eran pueblos cuyas leyes eran orales, eran de tradición oral. Entonces se contaban de unos a otros. Mientras que los romanos lo que hacían era que la escribían las leyes. Eso es una gran diferencia cultural. Aquí lo que vemos es que los visigodos están aceptando que hay que escribir las leyes. Y además son unas leyes bastante parecidas a las de los romanos. Bueno, ahora, evolución económica y social. Este sería un punto separado del anterior. Económicamente, lo que ocurre es una continuación de la crisis del Bajo Imperio Romano. Con la crisis del Bajo Imperio Romano, yo os he dicho hace nada que pasamos de una sociedad urbana a una sociedad rural. Bueno, pues los visigodos lo que hacen es heredar esa sociedad rural. Hay una ruralización en la economía. La base de la producción económica es el latifundio, es decir, hay una minoría que tiene muchas propiedades de tierras y que tiene a gente que se las trabaja a cambio de algo, a cambio de un pago. Esas personas que lo trabajan les podemos llamar siervos o colonos. Las ciudades están en declive y la gente se las abandona. No sé los datos en España, pero si nos vamos a Roma, Roma pasa de tener más de 1 millón de habitantes a 30.000. Pensad en el cambio. La gente ya no podía vivir en las ciudades. Tenían que comer. Como ya no había suficiente producción agraria en el campo, se tienen que ir a vivir al campo y producir ellos su propia comida. Entonces, esto es una economía autosuficiente, es decir, produce solo para ti. Cuando hay una economía autosuficiente, no hay excedentes. Y si no hay excedentes, no hay comercio. Yo lo resumiría en vuestro caso en el estándar en una línea. Diría, económicamente, los visigodos continúan con la ruralización que obliga a una economía de autosuficiencia en los latifundios, por ejemplo. Realmente con eso ya habéis dicho todo. ¿Y en la sociedad? Pues en la sociedad lo mismo, es lo mismo. Igual que al final del Imperio Romano vemos que se polariza la sociedad entre una minoría muy rica que tiene tierras y una mayoría pobre que trabaja esas tierras, pues los visigodos es lo mismo. Heredan esa misma organización social. Una minoría poderosa, latifundista, es lo mismo. El poder es tener tierras. Y una mayoría menos diferenciada de gente que las trabaja. Y ya sean campesinos, colonos, siervos, libertos, da igual. Ahora ya casi todos son iguales, porque todos trabajan la tierra. Y las relaciones que hay entre esos pocos poderosos y esos muchos poco poderosos son de relaciones de dependencia personal. Es decir, hay un colono que personalmente lleva a cabo un trato con un latifundista en el cual las condiciones serán las que sean. Por ejemplo, yo voy a trabajar para ti la tierra y te voy a dar un 10% de mi producción anual a ti como pago a cambio de que pueda trabajar tu tierra. Y eso lo necesitan porque un latifundista es rico porque hay gente que le trabaja la tierra, si no, no sirve de nada. Bueno, dentro de esta sociedad, ¿quiénes son los más poderosos? Bueno, son la nobleza y la iglesia. Nobleza y iglesia. Hay una nueva organización de quién es noble. En Roma, los nobles eran los que mandaban en las ciudades, pero ahora no. Ahora, es noble la persona que sea un gran guerrero y sea fiel al rey. Yo, como rey visigodo, tú que eres un gran guerrero y me has defendido toda la vida, has luchado para mí, te nombro noble. Y ellos le llamaban gardingos. Es la palabra que ellos utilizaban para referirse a estos nobles. Te nombro gardingo. Ahora te voy a dar, por ejemplo, un terreno cerca de, pues yo qué sé, cerca del Escorial, ¿no? Y ese noble va a vivir del dinero que le dan los campesinos que trabajan la tierra que el rey le ha dado.
Y además, esos gardingos van a tener una serie de guerreros fieles a ellos, a los cuales les dan también un terreno pequeño del terreno que les ha dado el rey. Es decir, hay una pirámide en la que el rey da un terreno a un noble. Y ese noble da partes más pequeñas todavía del terreno que ha recibido a otros señores, que van a ser pequeños nobles, a cambio de que le defiendan en la guerra. Y la Iglesia también va poco a poco a acumular más y más terrenos. ¿Por qué? Bueno, tenéis que pensar que en el cristianismo el objetivo es la salvación. Se entendía que una manera de conseguir esa salvación era siendo bueno con la Iglesia. ¿Qué mejor forma de ser bueno con la Iglesia que darle un trozo de tus tierras, por ejemplo? Y así se va a hacer durante muchos años. De manera que la Iglesia poco a poco va acumulando más y más tierras que le están dando los nobles, que lo que quieren realmente es la salvación. Bueno, por resumir un poco lo que está diciendo esa frase. Hay que mencionar que hay una polarización social entre una minoría muy rica que tenéis. Yo sinceramente os recomendaría que dijerais que esa minoría es muy rica porque son latifundistas. Es decir, tienen muchas tierras y una mayoría de gente pobre que tiene relaciones de dependencia personal para trabajar las tierras de los latifundistas a cambio de pagos de renta. Esos latifundistas son una nobleza que ha sido nombrada por el rey porque le están ayudando al rey. Entonces, como pago porque me ayudes, yo te doy. Y ahora vamos con la política, organización política. Vamos con este último punto el último punto del estándar, realmente ya. Vamos a mencionar 4 instituciones del reino visigodo importantes. La primera es la monarquía, es la institución básica, es quien organiza todo el resto. Ahora, la monarquía de los visigodos era electiva. Esto es muy típico de las sociedades germánicas. El que es el jefe es el que sea el mejor guerrero. Y si no eres un buen guerrero, no vas a ser un rey, porque eres débil. Y va a venir otro noble y te va a matar. Y se va a poner a él como noble, como rey, perdón. Monarquía electiva. Bueno, originalmente, y estoy hablando de muy originalmente, muy al inicio, en teoría, en los visigodos se reunían todos los hombres libres y nombraban un rey, cuando había que hacer uno, cuando había que elegir uno nuevo. Pero eso es ineficiente, es imposible que se reúnan los 50.000 hombres visigodos libres en un solo sitio y nombren a un rey, eso no tiene sentido, es imposible. Entonces lo que hacen es que poco a poco la tradición hace que quien elige al monarca, al nuevo rey, van a ser los nobles y la iglesia. Entonces quien elige al nuevo rey, nobleza e iglesia. Bueno, esto tiene muchas consecuencias y muy grandes. Lo primero es la inestabilidad. Si tú eres débil porque no eres un guerrero muy fuerte, eso va a llevar a que muy fácilmente vaya a haber una guerra civil. Va a haber otro noble que te ve que eres débil y que quiere tomar el poder. Esto va a ocurrir constantemente en el reino visigodo. Va a haber muchas guerras civiles por elegir a un nuevo rey. Entonces, la principal consecuencia, gran inestabilidad política. Muchas guerras civiles. Muchas. Y la otra consecuencia es que los reyes visigodos van a intentar, que la monarquía se relacione con su familia. Es decir, no, si yo soy un rey y soy muy prestigioso y llevo gobernando mucho tiempo, quiero intentar que quien me suceda sea mi hijo. No al que elija el pueblo visigodo, sino a mi hijo. Ese es el intento que habrá. Pero no se va a conseguir mucho. Luego, segunda institución visigoda, concilios, que es el que tenemos aquí mencionado en el estándar que hay que explicar un poco más. Ya os he dicho antes que el concilio originalmente, y esto es lo que yo os diría, ¿vale? Pues realmente es la definición. Los concilios eran originalmente reuniones de los obispos católicos. Reuniones de los obispos católicos. Pero, a partir del tercer concilio de Toledo, que era ese en el que los visigodos se convierten al catolicismo, abandonan el arrianismo, a partir del tercer concilio de Toledo pasarán a ser asambleas de representación
religiosa y política. Dime. Desde luego. Los concilios son originalmente representaciones de los obispos católicos, pero tras el tercer concilio de Toledo pasan a ser asambleas políticas y religiosas, porque ahora también acudirá el rey. Los concilios se convierten en la gran institución política. Normal. Venga, nivel de importancia, seguimos. El tercero, la aula regia. La aula regia nos dice aquí, asamblea consultiva. Es decir, es una reunión en la que el rey lo que pide es consilium. Pide consejo al resto de nobles para que le puedan pues, ayudar a cómo gobernar. El origen viene de los consejos de ancianos de los visigodos, pero claro, eso de consejos de ancianos es de cuando eran tribales. Ahora ya no están en esa situación, ahora son un reino. Entonces, ¿quiénes forman la aula regia? Pues son los magnates. Magnate significa gran, alguien que tiene muchas tierras. Acordaros que los nobles visigodos eran aquellos que habían ayudado al rey, normalmente en una guerra, y a cambio el rey les daba unas tierras. Las guerras que combatían los visigodos, excepto aquellas que son para expulsar a los suevos o a los bizantinos, pues son guerras civiles habitualmente. Así que esto podía cambiar bastante quién era noble y quién no. Función, ayudar, aconsejar en cuestiones de Estado. Cuestiones de Estado son pues, las decisiones más importantes del reino. Si hay que hacer unas nuevas leyes, cómo ordenar a los ejércitos, organizaciones administrativas o políticas. Y luego, la cuarta institución, la que más habitualmente se reunía, se llamaba el Officium Palatinum. Ahora, Palatinum viene de palacio. Por tanto, es simplemente la reunión de palacio. La reunión de las personas que más confianza, en las que más confianza tenía el rey. Y eran pues para cuestiones de gobierno, pero del día a día. ¿Por qué este orden de importancia? ¿Por qué el Officium Palatinum está por debajo del aula regia? El Officio Palatinum tenéis que pensar que sería una reunión más de diario. De que si hay un día en el que el rey pues, está en el palacio y ha ocurrido algo, pues se reúne con los nobles que están allí en el palacio, en ese lugar, con él, físicamente, y ahí toman pues, decisiones para pues, asaltar los problemas de forma rápida. Pero si son problemas más grandes, no pueden tomar las decisiones así como así, ¿no? De forma rápida. Necesitan consultar a gente que en el reino tiene bastante más poder que a lo mejor los que están viviendo con el rey. Yo qué sé, imaginaros al gobernador que ha nombrado el rey visigodo para el Valle del Ebro. Pues esa persona vivirá en el Valle del Ebro. Pues el rey le tiene que convocar. Entonces él acude físicamente con el rey a la aula regia. Entonces, la que más habitualmente se reúne, el Officium Palatinum. Luego, la aula regia,
Y luego ya tendríamos los concilios, que esos ya son, pues a lo mejor se reúnen cada ciertos años. No son reuniones muy habituales. Claro, el rey ya es la institución de la que emanan todas las demás. Si no hubiera rey, no podría haber las otras instituciones. Además, todas dependen del rey. Si te fijas en las organizaciones, el rey se reúne con otros. Entonces, es por decisión del rey. Si el rey no decide reunirse con el aula regia no se reúne. ¿Cómo administraron el territorio los visigodos? Pues siguiendo la misma división que los romanos. En las provincias lo que ellos van a poner a gobernar es a un duque. De ahí viene el título de duque. Esto es herencia germánica, viene de los pueblos bárbaros de la zona de Alemania. Y luego por debajo del duque estaban los condes. Digamos que los ducados se podían dividir luego en condados. Por eso un duque está por encima de un conde. Otra forma de llamar a los condes podía ser juez, y eso nos da una pista de cuál era la función que tenían los nobles. Eran una representación del rey, y el rey realmente lo que es el juez máximo del reino. El juez es el que aplica las leyes, ¿no? Entonces, los condes, los duques, ejercían como jueces en sus tierras. Si ocurría un problema en un lugar, pues para resolver ese problema lo que se hacía era pedir ayuda al noble para que juzgara, para que llevara a cabo el juicio, gracias a la potestad que le había dado el rey.